Nous nous tournons maintenant vers vous, Christian Elborzheimer. Le 30 janvier 2016, à Guernica, vous affirmiez que dans une situation de paralysie, la société civile doit oser s'imposer. Concrètement, pourquoi et comment la société civile peut accompagner un processus de désarmement? Bonjour tout le monde. Je vais parler en espagnol. Désolé, je ne parle pas le basque et pas beaucoup le français non plus. Ayer ya hablé un poco con un énfasis sobre el papel de sociedad civil en transformaciones de paz y la tendencia global a que para conseguir unas transformaciones más sostenibles y duraderas, cuanta más participación, más legitimidad, cuanta más legitimidad, más capacidad de transformativa y de sostenibilidad. Para el debate de hoy quisiera empezar ofreciendo el marco internacional habitual de la transición de conflicto armado a la situación de posconflicto para ubicar un poco, para identificar que hay pautas internacionales, hay lecciones internacionales, pero como todos sabemos, y Verónica ha resaltado, al final las soluciones tienen que responder a las singularidades de cada contexto geográfico, social, político e incluso a cada momento temporal, porque en un mismo contexto lo que se pudo hacer ayer ya no se puede hacer hoy y lo que tal vez se puede hacer hoy ya no se podrá hacer mañana. El marco internacional, desde los años 90, las Naciones Unidas definieron el marco que Veronique dijo DDR, desarme, desmovilización y reintegración, como los tres conceptos clave que guían la transición de un grupo armado hacia la vida estrictamente o la actividad estrictamente política. Ese concepto, que en los 90 está muy centrado en los combatientes y en los grupos armados, en los años, en principios del presente siglo, incluye una visión más integral, el DDR integral, porque quizás había demasiado énfasis en los que empuñaron las armas y no tanto en los que fueron víctimas de esas armas. Independientemente de los conceptos y los detalles, los objetivos que se marca o que anuncia Naciones Unidas para estos ejercicios de transición creo que siguen siendo válidos y bastante universales. Y son 5. Primero, contribuir a la seguridad y la estabilidad. Segundo, devolver confianza en las relaciones entre combatientes y el conjunto de la población. Tercero, prevenir o mitigar futuros conflictos. Y cuarto, contribuir a la reconciliación nacional. Y quinto, en muchos contextos donde el conflicto absorbe muchos recursos, liberar esos recursos para la reconstrucción y el desarrollo. Ahora bien, estos conceptos y estas prácticas están en constante evolución y, como comentaba antes, cada contexto los adapta de una forma diferente. Lo que mientras que aquí se puede hablar o se habla en este contexto de desarme, por ejemplo, en Colombia es una palabra tabú para las FARC. Las FARC no hablan de desarme, las FARC hablan de dejación de armas. O en Irlanda del Norte no hablaban de desarme ni de dejación de armas, hablaban de decommissioning, que es una palabra reciclada que hasta ese momento nadie había utilizado para referirse al desarme, en otras palabras, pero que por el contexto, el momento político o la perspectiva del IRA
pues era la palabra más adecuada. En todo caso, independientemente cómo le llamamos, como Véronique resaltaba, este proceso es fundamental en el proceso de paz, tiene un alto valor simbólico para todo el mundo, pero incluso, sobre todo, quizás para los que han estado empuñando las armas. En muchos conflictos, y entiendo en estos momentos donde está sucediendo el desarme de las FARC o la dejación de armas de las FARC en Colombia, es incluso para algún combatiente que ha vivido décadas en el monte con las armas, es casi que desnudarse. Y, lógicamente, tiene un valor político muy importante. Y tiene un valor político que es normal y es habitual que entre en la dinámica de estira y afloja y de confrontación política sin armas que mantiene el grupo en transición y el poder establecido. Y genera unos debates que también se resuelven de formas diferentes en cada país. ¿Qué se hace con esas armas? ¿Se reutilizan? ¿Se depositan? ¿Se destruyen? Y si se destruyen, esa destrucción es una destrucción en plaza pública para hacer visible el paso simbólico de no retorno y, por lo tanto, incrementar la confianza de la opinión pública en ese proceso, o para razones que sean, como en el caso de Irlanda del Norte, se prefiere llevar bajo la máxima discreción. Esa es la primera D, la del desarme. La de desmovilización, en otros lugares llaman disolución. Rajoy habla de disolución, por ejemplo. Y, bueno, eso genera todo otro seguido de dudas sobre la situación jurídica y la situación política de las personas que, sin estar presas, deciden hacer la dejación y en qué situación quedan estas personas. Y en cuanto a la reintegración, que otros lugares no le llaman reintegración porque se dice que los combatientes siempre hemos estado o han estado integrados en la sociedad, por lo tanto se puede llamar retorno o se puede llamar normalización ahora desde otra perspectiva, etcétera. Bueno, suele ser en los procesos internacionales la fase más difícil, la más frágil, la más costosa. Tiene un alto componente social, un horizonte temporal bastante abierto, y genera, como en muchas ocasiones, un dilema moral entre la necesidad de un cierto acompañamiento psicosocial y económico, si quieres, a combatientes, pero también en qué lugar quedan entonces, sobre todo en conflictos como el caso colombiano, insisto, con 8 millones de víctimas, esas 8 millones de víctimas frente a los combatientes, dónde quedan sus derechos y cómo se iguala los derechos que pertenecen a todos. En Irlanda del Norte, como sabéis, hubo la salida de todos los presos en un periodo acotado de 2 años, pero no hubo una política de atención a las víctimas. Y lo que en ese momento quizás se vio como una necesidad o como una oportunidad, visto en retrospectiva, pues es más polémico incluso de lo que fue en su día, porque había una atención a los miembros de los grupos unionistas y republicanos, pero no había una política pública de atención a las víctimas de cualquiera de los dos lados. Lo interesante es que luego al final cada país hace lo que le da la gana. En El Salvador hubo desmovilización, pero no hubo ni desarme ni reintegración, o mejor dicho, hubo desarme y reintegración, pero fueron caóticos, y esas armas que salieron, que dejaron de utilizarse en El Salvador, se distribuyeron por el resto del continente y fueron utilizadas en otros países centroamericanos y en Colombia mismo. En Aceh, en Indonesia, hubo un desarme público muy rápido, en muy pocas semanas, pero no hubo ni desmovilización ni reintegración porque los niveles de confianza con el gobierno indonesio no permitían programar una actividad de ese estilo. En Filipinas, en el pasado, en el acuerdo de paz con el Frente Moro de Liberación Nacional en el 1996, hubo reintegración. Incluso muchos combatientes se integraron a la policía o al ejército, pero no hubo desarme porque el porte de armas es legal y no hubo desmovilización. Y finalmente, pues en Irlanda hubo desarme, como sabéis, confidencial. Estuvieron 7 años para acabar de completar el proceso, pero los otros temas no se trataron.
aquí hemos escuchado de nuevo a Rajoy ayer hablar que, desde la perspectiva española, el DDR se limita al D y al D, a un desarme y a una disolución. Entonces, en definitiva, cada contexto se adapta como puede, y a veces el resultado simplemente también es un resultado de una planificación no lo suficientemente detallada, y por lo tanto los acontecimientos se desarrollan a unas velocidades no siempre previstas y unas formas no siempre previstas que llevan a esta situación. Hay otros aspectos más allá del DDR, hay el tema de la verificación, y creo que escucharemos más tarde sobre este tema. Hay el tema siempre polémico de las listas de organizaciones terroristas, que yo creo que fue una respuesta coyuntural, sobre todo después del 11 de septiembre del 2001, pero que el tiempo ha demostrado que incluso a los estados que crean esas listas les acaba generando una situación muy complicada. Para entendernos, la guerrilla maoísta del Nepal pasó por un proceso de negociación, luego se convirtió en partido político, se presentó a las elecciones, ganó las elecciones, y mientras estaba gobernando, después de un proceso democrático, todavía estuvo durante un par de años en las listas de los Estados Unidos, con lo cual el embajador de Estados Unidos en Nepal no podía hablar con el gobierno de Nepal porque estaba en la lista de organizaciones terroristas. Pero es que incluso de forma más reciente, si no me equivoco, el primer ministro Hollande estuvo hace poco en Colombia, y las FARC están en las organizaciones de listas terroristas, y entonces eso genera una situación un poco sui generis, porque con los terroristas no se puede hablar, lógicamente, pero ahora todo el mundo quiere arrimarse y ser parte contribuyente a un proceso de paz tan interesante y, a pesar de sus dificultades, exitoso como el de Colombia. Unas reflexiones finales, entonces. El desarme es un hito fundamental, pero el proceso continúa. Hay otros temas que quedan pendientes por resolver. Siempre, en todo proceso de paz y en todas las facetas de un proceso de paz, hay más preguntas que respuestas. Y por lo tanto no hay otra opción que, como dice el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar. En ese contexto, como decía Véronique, más allá del desarme en cuanto al instrumento, el desarme de las armas es fundamental en la transición, el desarme de la palabra y el desarme de los espíritus. Un proceso de paz no puede funcionar con negociación o de forma unilateral si no hay una profunda transformación ética. Yo diría que casi que una revolución ética en la propia sociedad que ha sufrido el conflicto. Si no empezamos a vernos de una forma diferente, si no cambian las actitudes, si no se devuelve la humanidad a todas y cada una de las personas, si no se reconoce, se respeta y se valora tanto la diversidad como las diferencias políticas, y si no se reconoce que nadie tiene la verdad absoluta. En definitiva, la paz es una responsabilidad y un patrimonio colectivo que la sociedad no puede ni delegar ni dilapidar. Gracias. Mil esker.